El incipiente pueblo de Progreso, en el primer cuarto del siglo XX, tuvo una de las 3 escuelas experimentales del país, la Escuela Experimental de Progreso. Fue pensada, formada y aplicada por el maestro Otto Niemann desde 1924 a 1941, continuando con su proyecto la maestra Angélica Medina, quien se desempeñaba como maestra en esta escuela desde 1929 y como directora desde 1942 a 1962. La escuela experimental fue modelo de educación, tanto en el ámbito nacional como internacional. Los primeros pobladores que se afincaban alrededor de la reciente estación de ferrocarril llamada Progreso no tenían escuela cercana, pero contaron con la señora Juanita Baco, quien desde 1896 y durante varios años ofició de maestra dictando clases particulares en forma gratuita en el hogar de la familia Arrechea Bermúdez, en camino Las Tropas, a 100 metros de la vía. En la primera década del siglo XX, 1906, llegó a Progreso la escuela número 11 rural, ubicada hasta ese momento en el Colorado, que por falta de alumnado fue trasladada a este poblado creciente. Su primer y única maestra desde ese momento y hasta 1924 fue María Brunengo y Diez, quien dejaba registrado en esa fecha en el libro diario escolar que por problemas de salud dejaba el puesto en carácter de ayudante a María Frías Pérez, quien lo ejercerá hasta el 12 de septiembre de 1924, en que toma posesión del cargo como maestro director interino el señor Otto Niemann. Otto Niemann nace el 24 de diciembre de 1888 en Buenos Aires. Hijo de padres alemanes, trabajó desde los 12 años en imprentas de Buenos Aires. Fue aprendiendo el oficio de tipógrafo. Muy lector, interesado por su propio aprendizaje como forma de superación. En 1910 se muda a Uruguay, más afín a sus ideas liberales y para evadir el servicio militar obligatorio. Continúa su vida laboral siempre ligado a la imprenta. Tiene una activa participación en todo lo cultural y educativo. Escribe para la revista Infancia y luego edita su propia revista llamada Revista de los Niños. Comienza la carrera magisterial recibiéndose de maestro en 1918. Su primer trabajo docente lo desempeña en la Escuela Rural de Flores, comenzando a aplicar allí lo estudiado con sus maestros formadores como Luisa Luisi, Reina Reyes y los pedagogos europeos que desarrollaban sus ideas sobre una escuela nueva como lo fue el pedagogo belga Ovidio de Crolí. Yo lo que digo de Otto Niemann es que a pesar de su presencia y de su así, jamás lo vi estar, la presencia de ella imponía. Como todo alemán, que son, por lo menos esa es la idea que yo tengo. No sé si la real. Una persona, pero muy bien, muy preocupado por la escuela, muy preocupado por los alumnos. Tal es así que imagínate que yo entre un montón de alumnos, como vio que estaba muy flaquita y le mandó a decir a mamá qué pasaba conmigo, que estaba tan delgada. Mamá empezó a hacer huevos batidos y cosas para darme, porque él como estaba atento con todos los niños, porque como me vio a mí que estaba entre medio de un montón de niños, respetuoso, y cómo lo respetábamos. Entraba a clase y nos poníamos todos de pie. Nadie se quedaba sentado si entraba el director a clase. Vivía para eso. Hasta se ponía a arreglar cosas. Una vez me acuerdo que se subió una escalera en el fondo con aquello cualito y se cayó. Sentí un golpe yo y miré. El director tirado en el piso, pobre, porque él quería hacer todo. Si no había, teníamos uno que trabajaba allí, que era Catini. ¿Qué? Si nos poníamos a discutir dos niños una con la otra, enseguidita la maestra intervenía y nos ponía en orden. Era todo un orden, y al director lo respetábamos, que nos miraba nomás y nosotros
calladita. No porque él fuera desagradable, sino porque imponía respeto. Había que portarse bien, ¿viste? Entonces eso valió mucho en la vida de uno. Te enseñó a ser respetuoso, ¿viste? A no tomar las cosas a la deriva, como venga, no. Y que sean prolijos los cuadernos. El maestro Otto Niemann llega a la Escuela Rural de Progreso en 1924, en un progreso sin luz eléctrica, la que recién llegaría en 1930 con gran festejo en la escuela. Una escuela sin local propio, que a instancias del maestro consigue en calidad de préstamo una vivienda familiar que se llovía, con una galería y un patio de tierra que se empantanaba, en un pequeño predio ubicado en el kilómetro 28, limitado por la vía férrea al este y la ruta nacional al oeste. Otto Niemann comienza a transformar la Escuela Rural de Progreso en una escuela rural activa, con novedosas actividades para la forma de educación que había en ese momento, como por ejemplo que todo el alumnado reunido escuchara música, realizaran trabajos de huerta, exposiciones de trabajos de los alumnos, conferencias para padres con temas educativos o con ingenieros agrónomos zonales para temas que atañen a agricultores progreseños. El maestro Niemann sigue apostando a mayores cambios y junto a otros grandes maestros como Saba Solaizola y Olimpia Fernández, quienes trabajaban en la Escuela de las Piedras y Malvin, presentan en 1925 al Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal autorización para realizar ensayos de carácter pedagógico en el medio urbano y en el medio rural. En junio de este año reciben la aprobación para la aplicación de programas, métodos, sistemas y honorarios, pero será recién en 1928 cuando se crea por ley la Escuela Experimental, siendo aprobadas la Escuela Experimental de Malvin, la Experimental de las Piedras y la Escuela Experimental de Progreso. En la Escuela de Experimentación Libre de Progreso se trabajaba en forma teórica en el aula, pero también en laboratorios organizados en los propios salones donde los alumnos experimentaban, medían, comparaban, complementaban el estudio en los talleres de manualidad, costura, tejidos, carpintería, imprenta o huerta. La modalidad experimental, aplicada por el maestro Otto Niemann, consistía en centros de interés del niño, los cuales comenzaron estando relacionados a la agricultura, ya que el alumnado procedía de familias productoras. Progreso estaba rodeado de viñedos, frutales, granjas y chacras, con una vía férrea y muy concurrida que lo atravesaba y limitaba en el patio escolar. Para mí fue mucho, porque me marcó una forma de estudiar diferente a las demás escuelas comunes. La experimental eran 3, como dije, y ellas empleaban ese método, y las otras escuelas no, era más simple, digamos. No quiere decir que enseñaran más y menos, pero ahí se hacían muchas cosas que en otras escuelas no se hacían, como tener un apiario, como tener una quinta para plantar, como tener un comedor escolar de que era para niños, por ejemplo, o que vivían muy lejos y comían ahí, o que lo necesitaban. La huerta concentraba varios centros de interés, como por ejemplo, cultivo de una planta. Abarcaba desde el estudio de la semilla, la germinación, se hacía en forma teórica y práctica, botánica, biología, herramientas en su manejo correcto por seguridad y rendimiento, plagas, elaboración de comidas, conservación natural por medio de la cocción o deshidratación de productos cosechados. Los varones eran más los que estaban en la huerta, las mujeres no participábamos. Participábamos por ejemplo, en ordenar cosas. Si se plantaban, supongamos, lechuga, ayudar a distribuir las plantitas, ese tipo de cosas. Lo otro lo hacían los varones, que sí, pero tenía todo un espacio enorme.
y después estaba el campo. Para mí era natural, precioso. Y el señor Catini también tenía, en ese campo escolar, plantaba verduras y cosechaban las verduras que plantaban, y eso se llevaba también en el ómnibus de la escuela, se llevaba a la escuela y ahí se hacían comidas para el comedor escolar. La comida era muy rica. Yo era una de que comía del comedor de la escuela. Apiario. En la escuela tenían abejas que eran manipuladas por prevención por el maestro. Los alumnos construían colmenas y cuadros para la cera en el taller de carpintería. Abarcaba el estudio teórico de la polinización como beneficio para la fructificación, insectos beneficiosos y perjudiciales para los cultivos. Utilizaban la miel como materia prima para posibles industrializaciones, como por ejemplo elaboración de caramelos. Era un fin muy importante en la pedagogía aplicada por Niemann que los conocimientos adquiridos en la escuela fueran trasladados a la familia. Habían colmenas y se vendían, me acuerdo que el maestro Otto Niemann después vendía las botellas de miel caseras, se vendía todo porque había un extractor, no un extractor eléctrico, era a manijita y tiraba toda la miel de las que salían los panales vacíos. Y después el director vendía la miel, todos llevábamos 1 litro para casa. Lógico, todo para la escuela, lógico. Todo para la escuela, no, ahí no había nada. El maestro Otto Niemann era así, de correcto. Que había abejas y se cuidaban ahí, se hacía la miel, se extraía la miel. Era la época de sacarle ya los panales de las colmenas porque ya las abejas habían dejado su miel ahí. Entonces eso se llevaba a la escuela, que en la escuela teníamos un extractor para sacar la miel, se extraía, se metían los panales ahí y de ahí salía la miel. La miel que se cosechaba iba saliendo después por unas canillas del extractor y se iban llenando bollones. Los bollones se vendían a los padres y a la gente que quería, porque la verdad que la miel era exquisita. Imprenta. La escuela experimental tuvo su propia imprenta, que sirvió para imprimir libros, mapas, crear etiquetas, folletos informativos, invitaciones, etc. También encuadernar y archivar información. Permitió crear varias publicaciones periódicas, pero la más recordada y prolífica fue El Hornero. Fue el periódico de los niños de la Escuela Experimental de Progreso. Aparece en 1931 como publicación quincenal, dando a conocer la vida de la escuela a través de los alumnos, maestro y el propio director. Llega a tener gran difusión a través de canje de periódicos escolares, lo que también fue motivo de establecer regular correspondencia con otras escuelas. Este periódico escolar recibió mención especial en la Exposición Internacional de Periódicos de 1940 en Argentina por su labor cultural. En el presente conforma una valiosa fuente de información sobre las actividades de la Escuela Experimental de Progreso y los podemos encontrar en el archivo de la Biblioteca Nacional. Sí, había una imprenta, Modernel. Tenés razón, Modernel tenía la imprenta. Entonces yo no recuerdo si era una vez al mes, salía El Hornero, que era un papelito nomás en que estaba detallado las cosas que se hacían en la escuela, algún alumno que sacaba una nota muy importante salía en El Hornero, todo eso. Y esa era la comunicación que había, que llevábamos a casa corriendo El Hornero, que mamá le decía mi papá. Iba ahí a la imprenta y se imprimía todos los trabajos que se hacían dentro de la escuela, o si se iba a un paseo o lo que fuere, lo mostraban. También había talleres de costura, hilado, tejido, enfocados específicamente para las niñas. La de las niñas era costura, era tejer, y ahí aprendíamos a hacer bufandas, porque en ese entonces era por donde se empezaba, haciendo las bufandas. Y también se hacían unas carpetas bordadas, que por lo general la gente antes usaba mucho las carpetas bordadas, en el punto cruz, en el punto
el relleno, todos esos puntos los aprendimos ahí en la escuela. Había un día a la semana que era la clase de costura. Teníamos una maestra de costura que se llamaba Adelaida, la maestra que nos enseñaba a coser, a tejer, a todas esas cosas sencillitas. Entonces enseñaba a tejer, enseñaba a cortar, enseñaba a bordar. Yo bordaba. Yo no tejía, lo mío no era tejido, era bordar. Yo tenía un tambor que le decíamos y poníamos la tela allí bien tirante. Yo me acuerdo que en casa me ponía a bordar porque me mandaba el deber y había que hacerlo. Entonces yo en verano me sentaba en un corredor que había en casa de mi hermano, que trabajaba en el campo, era la hora que dormía la siesta, se asomaba. ¿Qué estás haciendo así? Porque tucutum, aquello tirante, ¿viste? Porque había que ponerlo en un tambor, le llamábamos tirante la tela. Una vez se me rajó uno todo, y no sabía qué hacer, cómo entregárselo a la dueña roto, porque había que hacer allí, y entonces la profesora nos enseñaba. O sea que el punto sombra, el punto cruz, todas esas cosas, el punto relleno. Las 3 escuelas experimentales recibieron un ómnibus cada una para apoyar el proyecto pedagógico y realizar salidas didácticas, así como también recorrer la zona rural progreseña para traer a los niños hasta la escuela. Que estaba acá en esta zona de acá. Mirá, teníamos un ómnibus de escuela, pero cuando vino la guerra, que no había nafta, el ómnibus de escuela no podía marchar. Veníamos a pie de la zona de Cuatro Piedras acá a Progreso, que estaba allí la escuela. Que iba a todos los lugares de niños que estaban lejos de Progreso, los pasaban a buscar. Venían para este lado de la meta y iban para el norte también. Iban para el Gigante también. Sí. Iban para el... Destacamos también el centro de interés del diario Mural, que elaboraban los niños con noticias de carácter mundial, seleccionadas y recortadas de la prensa que recibían desde Montevideo en forma diaria a través del primer ferrocarril que llegaba en la madrugada. Por ejemplo, el diario Mural publicaba para todos los alumnos el pasaje del dirigible Zeppelin por Montevideo. También fue motivo de estudio de los distintos medios de transporte y de sus fuentes de energía. También se ofrecía un mural orientado a la vía férrea, donde el maestro Niemann escribía a diario, con letra grande y visible, una corta noticia, una reflexión, para que los pasajeros del tren pudieran leer desde los vagones en marcha. Una de sus muchas excursiones didácticas fue al Estadio Centenario en construcción en el año 1928. Maestro y alumnos vieron cómo se realizaba el foso con yuntas de bueyes que tiraban de las palas. La escuela también tuvo su biógrafo, que en el recuerdo de Célica Rossello guardó y compartió en su libro cómo el maestro les explicó con todos los detalles su funcionamiento y comparó con el ojo humano. A partir de allí, los sábados en la mañana se proyectaban películas con temas educativos y en la noche se proyectaban películas para padres y vecinos. ¡Ah, qué lindo! Biógrafo. Nos sentamos todos en un salón y allá adelante estaba la pantalla y nos daban biógrafo. Era para nosotros, era precioso eso. Un biógrafo, un cine. Antes lo llamábamos biógrafo. Casi todas mudas, con gestos, con bailes, con saltos, con cosas. Después, cuando yo ya estaba en sexto, empezaron a venir con voces, pero si no, eran mudas. Nosotros nos encantaba, no íbamos a perder el cine, está mal, pero era el sábado de tarde porque no había clase. El sábado de tarde se daba cine. Criaban gusanos de seda y aprendían a hilar los capullos y la metamorfosis animal. Sí, eso es importante. Gusano de seda, sí, siempre hubo cultivo de eso, era una cosa maravillosa. Donde se ponían los gusanos, estuvieran siempre alimentados y bueno. Y se estudiaba toda la historia del gusano, desde los huevitos hasta todo el proceso que pasaba. Cuando ellos, después que ingresa el gusano a su capullo, que va haciendo el capullo, con la seda que extrae de la lengua, seda se va formando el capullo
Eso es la parte que se llama metamorfosis. Y la verdad que una vez, cuando en la escuela nos daban la cajita con los gusanos, sobre todo nos daban la cajita cuando teníamos vacaciones para que nosotros los cuidáramos. Lo único que consume el gusano de seda es la morera, la hoja de la morera. Y bueno, en mi casa teníamos los gusanitos y un día fui a mirar y ya los gusanitos no los vi más. Se me salieron de adentro de la caja. Buscábamos por todos lados hasta que los encontramos detrás de una radio, un receptor de radio, que ahí se habían ya formado los capullos. Creó una cooperativa escolar, cuadernos, libros, lápices, túnicas, promoviendo la ejercitación democrática a través del uso del voto secreto en diversas instancias electivas, elección de integrantes de Cruz Roja, elección de un texto o dibujo para aparecer en el hornero, etc. Eran mesitas hexagonales, así digamos, que distribuidas en el salón grande. Y ahí nos sentábamos, por ejemplo, 4 o 6 alumnos. Salones amplios, ahí no estábamos amontonados. Después había un corredor largo con techo, de piso de baldosa, aquellas baldosas de antes a cuadritos. Así, y nos sentábamos todos alrededor de la mesa. Bueno, compañera, por ejemplo, de Nelly Zaredo, y la otra era Pochola Perdomo, y éramos íntimas. Estábamos todas juntas, no como ahora, que son de a 2, creo, una cosa así, pero... Unas mesitas, al principio en jardineras eran mesitas chicas, con sillitas chicas, 6 alumnos alrededor de una mesa, y eran hexagonales las mesas. Jugábamos a la mancha porque en el fondo de la escuela, para el fondo, había un predio que había eucaliptos. Entonces nos gustaba jugar a la mancha, que había los eucaliptos y nos escondíamos detrás del tronco del eucalipto, había una que buscaba, las otras no se escondían. Y ese era el juego nuestro mientras éramos chicas. Después más grandes jugábamos al voleibol. Pronto, el edificio escolar se vio desbordado por el aumento del alumnado y la instalación de salones para talleres quitaba espacio a la huerta y actividades recreativas. Luchó Niemann por un predio mayor y una edificación en función del proyecto experimental. En 1930 se expropió parte del terreno de la cabaña Wilson, aproximadamente 4 hectáreas, ubicadas a menos de 1 kilómetro de la escuela, las que son entregadas a primaria para que se construya la Escuela Experimental de Progreso. El maestro comienza la inmediata plantación de árboles para que cuando estuviera pronta la escuela, los niños ya tendrían sombra. Alumnos y maestro planificaron la forma del edificio, dibujaron y crearon su plano, pero la Escuela Experimental, de aquel método libre y experimental, nunca tuvo su edificio. Las generaciones escolares hasta el año 1974 solamente disfrutaron del terreno para realizar fiestas de primavera o de fin de curso. Cuando Otto Niemann se acoge a la jubilación, entrega la continuidad de su ensayo pedagógico al grupo de maestros que lo acompañaron en el proceso evolutivo desarrollado en la Escuela Experimental de Progreso. La dirección la toma una de sus docentes, maestra Angélica Medina, quien lo acompañaba desde el comienzo del ensayo, siendo maestra recién recibida en 1930. No, Otto Niemann ya no estaba en la escuela cuando yo ingresé, pero estaba la hija de Otto Niemann, Alba Niemann, que era maestra, y la directora era María Angélica Medina, muy estricta y infundía bastante respeto, como también nosotros lo teníamos hacia ellos, porque las maestras, todas las maestras, también voy a decir, Laura Ofelia Borbonet, la maestra Marina Regui, estaba la maestra Aurea Rechea, y todas esas maestras eran muy cariñosas. Todos nosotros las queríamos como maestras, como si fuera nuestra segunda madre, porque
ellas infundían respeto y cariño. Los fines siguen estando claros, pero los medios para llegar a ellos deben cambiar. Así lo exigía la transformación de aquel progreso rural en el actual progreso suburbano. Y la zona no tenía nada que ver con la de ahora porque habían vecinos, pero nosotros los teníamos los vecinos como íntimos, ¿no? Porque era una relación que teníamos, pero era más alejadito, ¿no? Como ahora que las cosas están más acumuladas, ¿no? Algunos talleres desaparecieron y dieron paso a otros, como por ejemplo la biblioteca ambulante, que viajaba en el ómnibus escolar a cargo de un alumno, llegando a las localidades más alejadas del centro escolar, para que las familias tuvieran sus libros para leer en calidad de préstamo y cambiaban o renovaban en próximos viajes de la biblioteca. También se realizaron nuevos y fuertes acercamientos a la comunidad a través de trabajos preventivos de salud, contando con el invalorable trabajo del doctor García Medeiro y el odontólogo Luis Trovo y la colaboración de su hijo Cacho Trovo y Nelda Viñas, estudiantes odontológicos en la atención bucal a los niños. Y llegó el año 1975 y aquel edificio del kilómetro 28, que durante 50 años había sido testigo del nacimiento y aplicación de un modelo educativo experimental único en el país, vio cómo sus alumnos marcharon en un gran desfile por la vieja Ruta 5 rumbo al kilómetro 29, a aquel predio que desde 1930 y a instancias del maestro Niemann había sido adquirido por el Consejo de Educación Primaria con el objetivo de construir el edificio de la Escuela Experimental de Progreso que el maestro y tantos alumnos pensaron, planificaron, dibujaron, pero que no llegaron a plasmarse en vida de Niemann. Las políticas educativas de la época ya no son las mismas y cerraban el ciclo de la Escuela Experimental de Progreso, dando lugar a una escuela común urbana número 204. Atrás quedaban las mesas compartidas para trabajos en equipo. Atrás quedaban los aprendizajes en los laboratorios, en las colmenas, en la imprenta, en la huerta. Pero el pensamiento y proyecto pedagógico del maestro Otto Niemann continúa vivo en artículos, ensayos, registrados por él en publicaciones educativas uruguayas y extranjeras, en el libro diario escolar, en anales de educación primaria, para que maestros del siglo XXI puedan conocer, analizar y reflexionar. Y al liceo no fui nunca porque mi padre en aquel tiempo, los padres les parecía que cuando se iban las hijas mujeres había que ir a Las Piedras, no había en Progreso, había que ir a Las Piedras. Ay no, y viajando todos los días en los ómnibus, no, les parecía que no íbamos a echar a perder. No, papá no permitió que fuera al liceo a Las Piedras. Sí, había escuela, pero el liceo no, el liceo muchos años después. Si no, el liceo había que ir a Las Piedras o a Canelones. El Liceo de Progreso se inaugura en 1965. Pero esas son historias que las irán a contar otros protagonistas de mi ciudad.